Bienvenidos, buenas tardes, noches, como decimos, en este nuevo horario de Redacción Abierta a partir de las 20 horas todo el verano y hoy con la coproducción de los SRT con Diario Perfil y Punto a Punto, por supuesto, repasamos y tenemos por acá la nutrida edición de este domingo 2 de enero de 2022, nuevo año y seguimos con la misma rigurosidad analizando las noticias. Bueno, como les dije, nutrida edición de este domingo 2 de enero que va en el Diario Perfil desde este domingo hasta el sábado siguiente con las noticias en profundidad de toda la semana, lo que pasó el fin de semana, lo que pasó en la semana y por supuesto lo que se viene lo analizamos con el diario del lunes. Y ya nomás, como les dije, y dando la bienvenida a nuevo año, feliz año para los compañeros de Perfil Córdoba, Diego Caniglia, José Busanichi, ¿cómo va? Muy bien. Buenas tardes, Feliz noches. año. ¿Cómo va? Feliz año, bueno, Igualmente. como verán, digamos, obviamente, hasta en los estudios de televisión, con los máximos cuidados, porque la variante Omicron, ahí los vemos a los muchachos con el panel al medio, por supuesto, también está afectando a los medios de comunicación, como a todos lados, una sube de contagios exponencial con la que nos recibe este 2022, pero hay muchas más noticias. ¿Con qué empezamos con este repaso, Diego? Bueno, empezamos con una nota de política y que tiene que ver con lo que pasó hace muy poquitos días con la aprobación de la formalización del juego online en Córdoba y todo lo que dejó. La semana pasada lo tuvimos aquí al legislador Orlando Ardú. Ahora lo que se viene es cómo el radicalismo y el juecismo ven la relación entre el peronismo y el PRO, ¿sí? A partir de parte del PRO, deberíamos decir parte del PRO, más bien el peronismo y el macrismo, después de este acuerdo para aprobar finalmente la ley del juego online. O sea que más que esquiar las quiebres. Bueno, o no, digamos, algunos dicen que puede llegar a haber alguna especie de quiebre porque ven cómo el Hacemos por Córdoba puede avanzar en esta relación con parte del PRO. Es para seguirlo con muchísima atención. El radicalismo Pocos y el temas juecismo. y pocos proyectos han hecho tanto daño, ¿no? Sí. Hacia adentro de una, Sí. de una coalición de gobierno, de una coalición. El de un principal, la principal queja del partido opositor, del principal partido opositor, tiene que ver de por qué estos 5 legisladores presentaron el proyecto, siendo que eran oposición. A partir de ahí surge todo, se aprueba finalmente este proyecto y bueno, y ahora hay que ver cómo se acomodan las fuerzas. No lo va a reconocer nadie, esto hay que decirlo, hasta lo van a negar inclusive, pero el gran problema para mí y para varios analistas pasa por saber quién es el jefe del PRO, a quién responde la gente del PRO, a Macri, a Bullrich, a Rodríguez Larreta. Eso también es otra de las cuestiones que hay que seguir muy de cerca en esta futura relación, porque realmente ha dejado más que esquirlas, como decíamos Martín. Y hay que ver también, porque algo que se hablaba y que ya era más o menos sabido, eran las relaciones que Aretti con Macri y con Rodríguez Larreta, que está muy aceitada también, ¿no? Sí, digo, también. Y de hecho, cuando mostraste recién el diario, en el focal, que va arriba del título y que es prácticamente para Perfil, es un título, la foto es de ellos dos, ¿no? Y él lo siguen de cerca por el radicalismo y por el juecismo. Así que habrá que ver. Vos sabés que en el repaso del segundo título, Diego, me tocó de una impresión personal. Cuando cierran el acto de campaña, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, acá en Córdoba, ellas, ¿no? Te diría que el discurso más encendido de esa noche, el cierre que fue acá en el quórum, no fue de Schiaretti, no fue de Vigo, no fue de los otros, sino de alguien que para mí ya mostraba su chapa de candidato 2023 para la gobernación, Martín Yarlora. Digo, me llamó la atención el discurso que tiene que ver con eso, la segunda nota, ¿no? Sí, tiene que ver porque habla del cambio de gabinete, se rodeó de aliados y para lograr un poco más de gestión enfocada en lo que es el Gran Córdoba o la Córdoba metropolitana, que tiene que ver también con la puesta en marcha del ferro urbano, porque desde la municipalidad creen que no alcanza con solucionar solamente los problemas
de la ciudad de Córdoba, sino un poquito más allá, porque de una u otra manera los problemas que afectan a ese gran Córdoba le pegan a la ciudad capital. Entonces, se rodeó de varios aliados, entre ellos Gabriel Bermúdez. Jugador fuerte, ¿no? Un jugador fuerte que le va a dar un poco de volumen político a este nuevo gabinete. Y ahí la palabra gestión es clave. Inclusive fíjate que también cambió el claim de campaña. Ahora es gestión Yarlora, ¿sí? Ya pensando un poquito más allá, pensando en el 2023. Digo, también hay que pensarlo en clave de alguien que quiere ser más que un intendente capitalino. Exactamente. ¿no? Sí. Darle gestión al área metropolitana. Exactamente. Sí, con ese objetivo vinieron los cambios en el gabinete y pensando claramente en el 2023. Digo, que lo marcaste recién y lo marca también el análisis. Un Gabriel Bermúdez que, bueno, no solamente le trae volumen político, sino también aceitados contactos con naciones, porque es un jugador que se mueve bien en esas lides, ¿no? Y en este mismo espacio ya hablamos, también lo niegan todos, ¿no? De que Martín Yarlora podría ser el dirigente que termine uniendo los dos peronismos. Hoy es imposible. Sí, hoy es difícil. Hoy es muy difícil. Pero en el 2023 a lo mejor no. La otra lectura que hay que hacer también con los cambios en el gabinete del intendente de Yarlora es, si se quiere entre líneas, cómo va beneficiando a un posible sucesor más cercano a él y cómo va, si querés, escondiendo a otro, ¿no? Me parece que con este movimiento se acerca más a un sucesor que podría ser Pacerini, y no tanto a Miguel Siciliano. De hecho, muchas áreas se fueron sacadas de la órbita de Siciliano. Claro, de la Secretaría de Gobierno. Por ejemplo, claro, exacto. Bueno. Este movimiento tiene que también, hay que leerlo en esa clave, ¿no? ¿Qué pasa con la sucesión hacia adentro de la Intendencia? Seguimos repasando títulos de la edición de Perfil y el tercero que repasamos por lo menos en esta edición del diario del lunes tiene que ver con economía y la presión tributaria que aumenta, José. Sí, o por lo menos eso se avisora. Bueno, a ver, lo que hicimos fue, vamos a recordar que el lunes pasado se firmó un nuevo consenso fiscal que básicamente escondió y dejó en el camino todo lo que se había trabajado desde el consenso fiscal 2017. En ese año se había bajado la línea a nivel de la nación hacia las provincias y las intendencias para que se trabaje intentando justamente bajar, disminuir la presión fiscal, tratar de sacarle algunos puntitos de presión al sector privado, ¿no? De hecho que se logró, incluso en Córdoba también hubo algunos puntos que fueron que bajó la presión fiscal, puntualmente para ingresos brutos en muchas actividades, y comenzó una senda muy positiva en términos de bajar justamente esa presión fiscal. Después se fueron complicando las finanzas de las provincias y de las intendencias. Llegó 2020 con la pandemia, que fue durante muchos meses muy dañina para las arcas estatales. Y el consenso fiscal, con esto de vamos a bajar un poco la presión impositiva, quedó en suspenso. Dijimos, bueno, este no es el año para seguir bajando impuestos porque nos quedamos sin recursos, nos quedamos sin sangre, entonces quedó en suspenso en 2020. Vencía hacia diciembre del año pasado y se negoció entre Nación y los gobernadores un nuevo consenso fiscal que va en sentido totalmente contrario al consenso fiscal inicial, es decir, se fijan nuevos topes para ingresos brutos, pero topes más altos. Bueno, ya lo vamos a desarrollar bien a eso porque, bueno, viene largo y tendido en nuestra edición de Perfil. Seguimos repasando un título más porque tiene que ver con lo que entró en vigencia a partir del martes pasado, después de los crímenes de Blas Correas, de Joaquín Paredes en Paso Viejo. Es como que tuvo que dar una nueva imagen la policía y sacar algunas nuevas reglamentaciones que tienen que ver con este nuevo órgano de control policial que se pone en marcha, Diego. Sí, que no fue presentado oficialmente, pero María Esther Romero logró hablar con Gustavo Vidal Lascano, uno de los integrantes de este nuevo tribunal, que tiene la particularidad de que no va a tener integrantes de las fuerzas de seguridad. Y es precisamente lo que dice Vidal Lascano en la entrevista, despolicializar el tribunal de conducta policial es el gran objetivo de este nuevo ente. Bueno, los restantes títulos que nos quedan en esta edición muy nutrida que decíamos de Diario Perfil,
de ayer domingo. La primera edición de 2022 tiene que ver con una mirada muy profunda al interior de la masonería cordobesa, algo muy interesante, de lo que se habla poco, y la verdad que ese informe de nuestra compañera Guillermina Lupi, que está muy bueno. Y también la coincidencia que van a tener las dos potencias, la Pulga Messi y el Peque Schwarman, porque van a compartir cartelera en el Estadio Kempes, uno en el tenis, el otro con el partido de eliminatorias que se va a jugar en febrero en el Estadio Mario Alberto Kempes. Nueva coincidencia entre dos grandes del deporte argentino. Ahora sí, nos vamos a la primera pausa con el off de la semana. ¿Le ofrecieron a Mestre el cargo que dejó Gil? La discusión por la ley que regula el juego online terminó solapando otro hecho de alto impacto en la política cordobesa: la salida de Martín Gil de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para volver a la Intendencia en Villa María. Gil no contó con el respaldo de los dos concejales acastelistas para continuar con su trabajo en la órbita nacional. Los que saben dicen que la influencia del gobernador en la decisión de los concejales fue decisiva. En medio de esa discusión, un radical se preguntó, con picardía: ¿no les parece extraño que hayan salido algunos intendentes radicales a pedir por la continuidad de Gil? A mí me contaron, dijo el dirigente, que en Nación tuvieron presente si no era una buena opción pensar en ese despacho para un radical, y apuntaron a Ramón, aunque aclaró, no quiere decir que el ofrecimiento haya sido oficial. En fin, más de un radical dice que la posibilidad existió y generó preocupación en Punilla, donde el albertista Carlos Caserio cree que es un despacho que le podría sentar cómodo. Segundo bloque de Redacción Abierta, seguimos analizando las noticias con el diario del lunes y ya estamos en contacto con el economista José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que siempre tiene la gentileza de atenderlo. José, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. ¿Cómo anda eso? Bueno, justamente de eso se trata, hablar de lo que se viene para este 2022, pero si podés, y resumidamente, yo sé que es ardua la tarea que te pido, pero ¿cómo viste este 2021 en materia económica? Vamos a empezar por lo positivo de este 2021, y es la recuperación de la economía luego de la caída en el 2020 de COVID, ¿no? Como consecuencia de la cuarentena tan larga. Obviamente que esa recuperación es heterogénea, no se produjo en todos los sectores de la misma forma. Lideran la recuperación la industria manufacturera y la construcción, incluso superando los niveles pre-COVID. Luego la desocupación, que si bien ha bajado en este último trimestre, que se conoció de julio a septiembre del 21, es una buena noticia, pero bueno, acá hay que hacer una aclaración, que es que el trabajo formal privado ha disminuido la cantidad de trabajadores de ese sector y ha sido reemplazado por monotributistas y por sector público. La otra buena noticia para el Estado, no así para los contribuyentes, es la recaudación impositiva del año 2021, que superó ampliamente la inflación. Se calcula en el orden de un crecimiento del 70% versus un 50% de la inflación. Así que una vez más, en Argentina los problemas para tratar de bajar el déficit se solucionan incrementando la presión tributaria y no bajando gastos superfluos. Y en lo que hace al frente externo, como para ir cerrando la buena noticia, hubo un crecimiento de las exportaciones muy bueno, que obviamente o básicamente dado por el incremento de los precios internacionales y de las cantidades exportadas vinculadas a granos y oleaginosas básicamente. En lo negativo, la altísima incertidumbre política, que afecta a las expectativas económicas obviamente, genera volatilidad en los mercados de capitales, una altísima inflación que genera que más gente pase por debajo del nivel del nivel de pobreza, una brecha del tipo de cambio muy elevada, es decir, la diferencia entre el tipo de cambio libre, aquel que se consigue de manera lícita en los sectores financieros, y lo que vale el dólar oficial, el que reciben los exportadores y pagan los importadores, del 100%. Esto desalienta mucho el comercio exterior, alienta la importación y desalienta las exportaciones. Y como para ir cerrando esto, las reservas del Banco Central, que están muy flacas, están al mismo nivel que cuando comenzó el año, pero
habiendo tenido una recaudación récord porque los saldos comerciales, digamos, fueron muy buenos, 14.000 millones extra que no estaban previstos, más el apoyo del Fondo Monetario Internacional de 4.400 millones que mandó en DEC, y así todas las reservas líquidas están muy flacas, no alcanzan ni para un mes de importaciones. En esto es importante entonces entender que es imprescindible, necesario, aunque no es suficiente, avanzar con un acuerdo del Fondo Monetario Internacional que nos saque del peligro del default en abril. Estamos con nuestros compañeros Diego Caniglia y José Busaniche. Sí, José, buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Te iba a consultar. Un gusto. Vamos a conocer en pocos días, bueno, el número de inflación que dejó 2021, pero más o menos podemos pensar que va a estar cerca del 50%. ¿Qué te imaginas para la inflación del año que acaba de comenzar, de 2022? Digo, ¿va a ser una inflación más caliente, teniendo en cuenta que seguramente vamos a ver cómo se descongelan precios relativos? ¿Qué estás viendo vos? Yo creo, digamos, de avanzar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inflación debiera estar un poquito menos por debajo del 50%. Si ese acuerdo no se da, puede estar disparada mucho más que el 50% de inflación. La mayoría de los analistas privados que son relevados en el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central lo sitúan para el año próximo en el 50%. Así que yo estimo que va a haber una inflación elevada el primer trimestre y luego en función de si el acuerdo que se firme con el fondo realmente disminuye la emisión de dinero y el plan es consistente desde el punto de vista fiscal y monetario, la inflación debería ir descendiendo para el segundo semestre del año. Pero el primer trimestre, y te diría casi el primer semestre, va a ser inflación alta. Ahora hemos visto por estos días el reacomodamiento de muchos servicios, o la actualización del valor de muchos servicios e impuestos, en algunos casos por inflación, digamos, o recuperando la inflación pasada, y en otro caso, como el agua, superando la inflación. Recordemos que el agua subió 64,5% en el 2021, superando ampliamente la inflación. Así que, y hay que ver también cómo pega el tema de tarifa de energía, o sea, electricidad y gas a nivel nacional, que se va a dar a nivel del AMBA, que va a tener como efecto un 20%, pero la pérdida fundamentalmente de subsidios de un grupo importante de consumidores que le va, en algunos casos, perderlos en su totalidad con este criterio de disminución de subsidios segmentados, que es parte de los esfuerzos que hay que hacer para acordar con el fondo, y que por otra parte Argentina no necesita, porque no tiene sentido subsidiarle energía y gas a gente que la puede pagar. José, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Domingo Cavallo, quien le pegó duro a Martín Guzmán, diciendo que, bueno, más que un ministro de Economía parecía un secretario de Finanzas, y que en parte, por ese mismo motivo, por cuestiones políticas, no se cerraba el acuerdo con el fondo. ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Va a haber acuerdo en el corto plazo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, la función de Martín Guzmán, obviamente que se la da el gobierno, él no es que no es ministro de Economía porque no quiere, yo coincido que es más que todo un secretario de Finanzas, pero bueno, esa es la función que le han dado, es arreglar con el Fondo Monetario y tratar de conseguir los fondos necesarios en el mercado de capitales interno para tratar de hacer rollover de la deuda. Lo viene haciendo relativamente bien, viene disminuyendo el gasto, no de manera nominal, pero sí de manera real, el gasto con una erosión muy fuerte sobre los jubilados, sobre los empleos públicos, digamos, lamentablemente no se puede meter con el gasto de la política, que es lo deseable, los gastos, porque nosotros tenemos el propio Poder Ejecutivo, no se bajó los sueldos en el momento de la pandemia, así que te diría que Guzmán es lo que lo dejan ser y es un secretario de Finanzas. Yo creo y aspiro y espero que el gobierno triunfe el pragmatismo sobre la ideología y antes de marzo o a finales de marzo se esté logrando un acuerdo, porque no me imagino a la Argentina en una situación de default con el Fondo Monetario Internacional, que implicaría no solamente que no recibiríamos fondos de ellos, sino de ningún organismo multilateral, y las empresas no conseguirían financiamiento externo porque ya tenemos los mercados financieros, digamos, privados cerrados. Así que
Ojalá que el pragmatismo triunfe y que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán está haciendo lo que puede con el margen político que tiene, que obviamente es poco. Por eso te decía al principio la alta incertidumbre política que genera inestabilidad desde el punto de vista económico por un efecto de expectativa, ¿no? José, la llegada de este nuevo director para lo que es el hemisferio occidental, el nuevo director del fondo, un ex Banco Central de Brasil, que se lo tiene como un economista más ortodoxo, ¿puede complicar más las negociaciones con el fondo o no tanto? Y en todo caso, por ahí el gran desafío es acomodar la cuestión interna. No, yo creo que las negociaciones del fondo van a ser exigentes siempre, porque obviamente así su grupo de burócratas, digamos, de empleados, burócratas en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra, digo, sus empleados van a cumplir la función por la cual se le paga, y es hacer un informe duro sobre la situación argentina, que tiene un descalabro fiscal muy importante, y tiene cepo, y tiene una emisión descontrolada, no le pongamos descontrolada, pero muy significativa, que genera una inflación que digamos, con un perjuicio muy grande. Bueno, hablábamos de cepo, hablamos de 4, 5, 6 tipos de cambio. Digo, la verdad que el staff va a hacer un informe duro y le va a exigir a Argentina determinadas cosas. Lo que hay que ver acá es qué termina de cerrarse políticamente con el board del Fondo Monetario, que es donde están representando fundamentalmente los países más poderosos y donde los Estados Unidos tienen poder de veto. Por eso no es menor la relación que el gobierno pueda tejer con Estados Unidos, porque de ello va a depender en gran parte la posibilidad de avanzar con un acuerdo. No le vamos a poder vender todo lo que nosotros queremos al fondo. Sí es cierto que hay una mayor predisposición del fondo a contemplar las cuestiones vinculadas a las exigencias fiscales como consecuencia de la salida de la pandemia en el mundo, y que esto lo puede hacer un poco más blando en cuanto a tiempo. Pero acá hay 3 cosas que nos van a pedir, porque se han pedido los 12 últimos países con los cuales firmaron acuerdos. Uno es la baja del déficit fiscal, un sendero de baja de déficit fiscal. El otro es tratar terminar con la emisión monetaria y finalmente recuperar reservas. ¿Por qué? Bueno, porque son las reservas que le van a hacer falta recuperar para poderle pagar al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores privados con quien refinanciamos la deuda hace un año. Así que, para eso hace falta achicar la brecha y generar aliciente a la exportación. Bueno, esto es lo que estamos viendo si el gobierno está dispuesto a hacerlo. Me parece que el pragmatismo va a triunfar y de alguna forma se va a avanzar un acuerdo. Esperemos que sea un acuerdo donde los analistas económicos, de política y demás lo consideren viable, ejecutable en el corto plazo, y no una vez más un acuerdo que se firma y que luego Argentina incumple, porque desde ese punto de vista el default con el sector privado no estaría muy lejos, y eso es lo que reflejan los títulos públicos con la tasa de interés que están pagando por estos días. José Simonella, muchísimas gracias por el contacto y por sumarte a Redacción Abierta. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan, ustedes y por supuesto todos los televidentes, un muy buen 2022, que sea un mejor año para todos. Muy buen año para vos también. Nos vamos a la segunda pausa en Redacción Abierta con el diario del lunes. Ya venimos y nos asomamos a la temporada de Carlos Paz. Temporada versus Omicron. Lo analizamos en el bloque que viene. Seguimos en Redacción Abierta. Por si te prendiste a esta hora, estamos en nuevo horario por Canal 10 todos los días a partir de las 20. Y lo decíamos recién, nos vamos a asomar a la temporada teatral de Carlos Paz, que tuvo estrenos, pero que también tuvo suspensiones y cancelaciones porque el COVID está afectando en todos lados. También lo hace en Carlos Paz. Vamos a saludar ya al productor teatral Miguel Pardo. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches. Martín, ¿cómo estás? Bien, estamos por acá con Diego Caniglia, con José Busaniche, para charlar un poquito sobre lo que se vivió este fin de semana y sobre lo que se viene. Decía yo, algunos estrenos, pocos, otros que se suspendieron, también algunas suspensiones, pero bueno, ¿cómo avisorás la temporada? Una temporada que, si bien está nutrida, tiene muchas obras confirmadas, pero se viene complicada con el panorama COVID, ¿no? Mirá, es complicado, no solamente
el teatro, complicado el mundo y todas sus actividades, ¿no? Lo que pasa es que el teatro es un negocio mucho más visible, más expuesto, por lo tanto es noticia decir se suspendió una obra de teatro y no es noticia decir se cerró un restaurante, por ejemplo. Cuando digamos que si hay un contacto estrecho en un restaurante, no sé si debería cerrar el restaurante o cambiar todo el personal y seguir trabajando. Esas son las zonas grises que tiene esta pandemia. Y bueno, por ahí las decisiones que se toman con respecto a la misma. Lamentablemente las obras que se suspendieron aparentemente son por algún caso estrecho o por algún caso positivo dentro del elenco que no se ha podido quizá suplantar o reemplazar. Pero bueno, lo lamento por los colegas, pero bueno, hay que... En estas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Yo lo remarqué con todo mi personal, mirá que son más de 1000 personas, entre técnicos, vestuaristas, acomodadores, orientadores, boleteros, camarógrafos, marketing, los mismos artistas y los mismos bailarines, los ensambles de las obras, que son la gente que ustedes ven atrás trabajando, atrás de la figura principal, ¿no? Tienen prohibido, pero prohibido, terminantemente prohibido, reunirse con gente, festejar, ir a lugares sin pedir autorización, porque eso después puede que llegue a afectar la misma actividad. Entonces, hoy no solamente es cuidarnos en la actividad que estamos ejerciendo, sino es cuidarnos en el después de esa actividad. Imagínate que en el teatro un artista está 2 horas, pero en su vida normal está las otras 22. Entonces, si yo no pongo como regla el cuidado fuera del escenario, puedo correr riesgo que alguno contraiga, toquemos madera, pero que alguno contraiga el COVID fuera del escenario y que después yo tenga que suspender el show. No sé si se entiende el concepto. Bien. Miguel, tengo una consulta, a ver si nos podés ayudar a hacer un poco el mapa de la temporada. ¿Cuántas obras hay en cartelera hoy en Carlos Paz? ¿Cuántas han tenido que postergar sus funciones? Un poco para entender el impacto del COVID en el teatro, ¿no? Mira, no sé cuántas obras hay o cuántas obras debutaron, ¿no? Yo dentro de mi grilla tengo entre las obras que están de manera permanente, las que debutaron, las que están debutando y las que van a debutar, 26 espectáculos para exhibir en Villa Carlos Paz. Estamos contando los musicales, las bandas de rock, el cuarteto, los tipos de música, los unipersonales, los mega shows como Extravaganza, los shows humorísticos como Gordillo, que debuta hoy, Pailos, que debutó el sábado, Marcos Santiveros, el Negro Álvarez, que debuta el miércoles. O sea, yo tengo 26 espectáculos, más los espectáculos que agrego en Altagracia, más la temporada en febrero que se va a tirar en Córdoba Capital. Entonces, la verdad que no sé hacerte esa cuenta, es si hay tantos espectáculos, suspendieron tanto, está el porcentaje, no sé, porque hay muchos de los espectáculos que iban a debutar y que creo que no debutaron o pasaron el debut para más adelante por un caso. Entonces, no sé, la verdad no sé. Bueno, pero ¿con qué expectativa? Por lo menos para enero, ¿qué te imaginas? La expectativa es la misma que tenés vos, que tengo yo y que tiene todo el mundo. O sea, acá lo que todos queremos es trabajar y para eso la expectativa la apostamos en la preproducción. Vos imaginate que un show como Extravaganza, por nombrarte un show, se prepara 5 meses antes, ¿no? Hace 5 meses no estábamos hablando de lo mismo, no hablábamos de Omicron, no hablábamos de aforos, no hablábamos no era el tema el tema primordial. Hoy los shows están lanzados, los espectáculos publicitados, los artistas contratados, las casas pagas, la publicidad lanzada. Entonces, hoy la expectativa, obviamente tenemos una muy buena expectativa por la cantidad de gente que ha reservado en Carlos Paz, y no solamente en Carlos Paz, sino en los pueblos vecinos, incluso Córdoba Capital, gente que no ha podido llegar a alojarse donde quiere en Carlos Paz, se aloja en Córdoba Capital en zona norte y va a Carlos Paz en 20 minutos. O sea que la expectativa es buenísima. Entonces, para que esa expectativa se cumpla, tenemos que ser extremadamente responsables con los controles
y cuidar a la gente por sobre todas las cosas. La gente, me refiero no solamente a mi artista, a mi trabajador, sino al espectador, como lo hicimos el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan del año pasado que no había vacunas? ¿Cómo abrimos los teatros con un 50% de aforo y no hubo ningún problema? Es más, hubo más de 1.500 felicitaciones en las redes del mismo espectador, de nuestro cliente, de la forma que operamos y que aplicábamos ese protocolo. Eso es cuidar, eso es cuidarse, eso es decir, vengan tranquilos al teatro porque el teatro es seguro, o sea, no hay una actividad que contagia. La actividad no contagia, hay una actitud en la actividad que sea, ¿no? Cuando no se cumple, puede correr riesgo de contagio. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Miguel, hablando de expectativa, ¿se esperaba antes de todo esto y del rebrote de Omicron una temporada previa o similar a la prepandemia? Con lo que has visto hasta ahora y con el movimiento que se ve en Carlos Paz y en las sierras en general, si no pasa nada raro, ¿crees que se puede llegar a cumplir? Mirá, yo creo que se va a cumplir la expectativa. De hecho, si vos ves en la apertura, por ejemplo, de Extravaganza, en la apertura del juego de Carlos Paz, en la apertura de Cocodrilísima, las cifras fueron mejores que aquella temporada, que la histórica de Carlos Paz, por ejemplo, en el 2012, la primera función superó en 150 personas, lo que fue la primera función de Extravaganza en el 2012, lo cual me marca una tendencia de que vamos a tener un número récord de espectadores en ese show. Está bien, el show es una bomba atómica, es el doble que el primero, la gente sale realmente, mucha gente sale emocionada, llorando, diciendo cómo pudieron hacer esto. Bueno, está bien, tiramos toda la carne al asador para ese show, pero si voy a otros espectáculos como Cocodrilísima, como el Juego de Calamar, como el Juego de Carlos Paz, como el mismo Flaco Pailo que debutó el sábado, las cifras fueron superiores a la de la temporada 2020, a la del verano 2020. Y obviamente mucho más superiores a la del verano pasado, porque el verano pasado estábamos con una aforo del 50%. O sea que yo la comparo con el verano anterior al verano pasado. Y estamos en cifra, pero por encima lejos. O sea que las ganas de que la gente venga al teatro está. El control y el sistema de seguridad y el sistema de protocolo lo tenemos porque ya lo practicamos muy fuertemente el verano pasado, donde no había gente que tenía todas las vacunas. Imagínate hoy con 2 vacunas, según entiendo, el Omicron no te lleva a una clínica, te deja en tu casa. Y no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa a comparación de lo que teníamos que vivir el año pasado. Miguel, con ese panorama que decías, ¿no? Y hablando sobre eso de la vacunación, ¿hay alguna que otra obra que anunció, no recuerdo cuál ahora, que aplicara algún tipo de descuento a aquellos que presenten el pase sanitario? Si bien el pase es para lugares que tengan grandes convocatorias de más de 1.000 personas, pero digo, ¿hay como un consenso de incentivar eso a través de descuentos en las obras de Carlos Paz? Lo digo en el caso tuyo, que tenés muchas obras, como también de las otras obras, digo, ¿se está charlando algo de eso, como para seguir incentivando más cuidado? Yo te hago una pregunta a vos y a Diego y José, creo que están con vos, ¿no? Sí. Bueno, te hago una pregunta. Si vos tenés una dosis y yo te digo, venite a ver, qué sé yo, un espectáculo amigo, venite a ver el que vos quieras, elegí uno. Y si te pones la segunda dosis, te hago un descuento de un 10%. Vos te pones la segunda dosis por ese 10%, te la pones porque tenés que cuidar tu vida, que es lo más preciado. Explícamelo. No, está claro. Y bueno, entonces no me... 10% es poco, pensé que iba a decir 20 por lo menos. Estas cosas... Podría ser un 20, como dice el compañero acá también. Pero claro, pero eso tengo que poner cuidado. No tengo que poner las 2 dosis, las 3 dosis, o la que nos marque el gobierno, ¿no? Que es es la que nos provee de la única espada que tenemos para defendernos de este gran enemigo que es el COVID. Lo tengo que poner sí o sí. O sea, si yo te tengo que está bien, pero digo, cuando se aplicó el pase, cuando se empezó a aplicar el pase sanitario, Miguel. Déjame terminar. Si yo te tengo que incentivar con un descuentito para una segunda dosis, es todo válido, porque en realidad el objetivo es que todos estemos vacunados, que es como estamos, o la gran mayoría. Pero, no sé, creo que no necesitamos ningún incentivo para vacunarnos y para cuidarnos, ¿no?
Se vio el efecto, por eso te lo preguntaba, digamos. Cuando se aplicó el pase sanitario se vio, digamos, realmente el efecto, pero está bien, está claro el punto. Si tuviera que hacerlo, lo hago, obviamente. Y si el gobierno de un día me dice, che, bueno, hoy tenemos los lugares que tienen más de 1000 personas, le pedimos el pase sanitario. Perfecto, lo hago. Si el gobierno mañana dice, mira, los lugares que tienen más de 500 personas, le pedimos el pase sanitario. Listo, lo tendré que pedir en algunos teatros que tengo más de 500 personas. A ver, ¿qué me importa a mí poder pedir algo que con un fin de protección, de cuidado, y que es un buen fin, ¿no? Pedir un pase sanitario para aquel para que todos los que estén en el lugar estén tranquilos. Me parece bien. Miguel, ¿están hablando con la provincia, con las autoridades sanitarias de la provincia para ver, bueno, cómo sigue la evolución de esta variante de COVID? Pensando en que a lo mejor la provincia puede tomar nuevas medidas de restricción. ¿Ustedes están dialogando con el gobierno para eso? Siempre hay comunicación, y lo que siempre sale que lo mismo pasamos el año pasado de parte de la provincia, es muy buen sentido común, muy buen sentido común. No solamente en el rubro nuestro de teatro, sino en todos los rubros, o sea, gastronomía, o reuniones, o diferentes rubros. Siempre estamos hablando y siempre vamos a apoyar lo que sea una medida que socialmente nos haga bien a todos, ¿no? O sea, no vamos a, por lo menos desde mis teatros y mis producciones, no voy a priorizar el negocio por encima de una medida cuando una medida realmente es necesaria, que se entiendan. Como la del año pasado. El año pasado me dijeron el aforo del 50% y me dieron las explicaciones. Mira, con el distanciamiento evitamos el contagio. Hoy no tenemos vacunas, por lo tanto es peligroso que la gente se contagie. Perfecto. ¿Qué me dijeron? Que todo el mundo esté con barbijo. Perfecto. ¿Qué me dijeron? Que trate de hacer los sistemas de ventilación en los teatros donde hay ventilación cruzada y aire no retornable. O sea, no hay recirculación del mismo aire. Lo hice, gasté casi 5 millones en esas remodelaciones el año pasado. Listo, o sea, ¿por qué? Porque es una herramienta de prevención. Y en estos tiempos que nos toca jugar, las tenemos que tener. Mis teatros y mis producciones las tienen. Mis colegas entiendo que también las tienen, ¿no? Eso no quita que un artista, que un vestuarista, que un, no sé, que un chico de marketing, un acomodador, se reúna para Navidad con su familia y un primo lo contagie. ¿Me entendés a lo que voy? Miguel Pardo, muchísimas gracias por sumarte a Redacción Abierta. A ustedes. Y que sea con suerte esta temporada. Feliz año. Gracias, bueno, feliz año, profe. Y todo el éxito para la temporada teatral de Carlos Paz, a vos y a los otros empresarios. Chicos, los espero a todos, Ahí estaba entonces el productor teatral Miguel Pardo charlando con nosotros, haciendo un balance sobre lo que ha pasado este primer fin de semana y lo que se viene en materia teatral en temporada de Carlos Paz. Última pausa en Redacción Abierta y ya charlamos con María Julia Mattoni, gerente de Protectia y presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Ya está aquí en piso, charlamos con ella en un ratito. Último bloque de Redacción Abierta, lo decíamos, estamos aquí en piso con María Julia Mattoni, que es gerenta de Protectia y también presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios. ¿Cómo va, María Julia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, con nuestros compañeros Diego Caniglia, José Busaniche. Diego, adelante. Bueno, nosotros en punto a punto ya conocemos mucho lo que es Protectia, pero me gustaría que hagas una introducción precisamente sobre ese tema. ¿Qué es Protectia? Protectia es un banco de células madre y a lo que nos dedicamos es a la criopreservación de sangre y tejido de cordón umbilical, que tiene un tipo de células madres que se pueden utilizar en más de 80 enfermedades, muchas de ellas con riesgo de vida. Y lo que nosotros hacemos es básicamente eso. Cuando una mujer se embaraza, le damos un kit, esta va a la clínica, su médico recolecta la muestra, esta muestra es procesada en nuestros laboratorios y eso se guarda para su utilización. Ya estamos hace más de 13 años en Argentina y trabajamos en todo el país. Son uno de los líderes en Córdoba, pero tienen presencia en todo el país, como bien decía, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos presencia nacional. Y también tenemos presencia en Paraguay, tenemos un banco también allá. Nos hemos estado expandiendo.
¿Y hay más planes pensando, porque lo de Paraguay creo que ya tiene 2 o 3 años, ¿no? Sí, en 2015 abrimos 2015. Paraguay. Bien. Pasó bastante. Sí, hace bastante. ¿Hay planes de llevar Protectia a otros países vecinos? Sí, por supuesto. Siempre hay planes. Hoy no ha sido una realidad que ha sido muy frenada por todo esto de la pandemia, pero sí, siempre hay planes. Sin embargo, este año y los últimos 2 años hemos estado muy enfocados en desembarcar en Argentina. Hemos estado trabajando muy fuertemente con los médicos de Argentina. Bien. Y con el resto de las provincias, poniendo representantes comerciales, visitadores médicos. Estamos haciendo una presencia fuerte en todo el país. ¿Complicó la pandemia esto de venderle a la gente criopreservar? Porque digo, por ahí a lo mejor es más fácil vender en persona y la virtualidad pone algunos obstáculos, pero no sé cómo lo Puede salvaron. ser. En realidad nosotros estábamos muy habituados al evento online, porque como te digo, nosotros tenemos el banco en Córdoba, pero en realidad vendemos a todo el país. Nosotros nacimos como un banco federal directamente. De hecho, nuestra ubicación en Córdoba es justamente porque sabemos que es una ubicación privilegiada para llegar de todo el país. O sea, nosotros nacimos ya con el espíritu de ir a todo el país. Es así que nosotros ya conocíamos un poco cómo se movía el tema de la venta online, lo que sería online. Así que en ese sentido no. Sí tuvimos que ponernos muy innovadores en lo que era cambiar muy rápidamente de presencialidad a no presencialidad. Empezamos a hacer muchos eventos online, empezamos a trabajar muy fuertemente en redes sociales, algo que a lo mejor antes no teníamos tan fuerte y este año lo tenemos mucho más fuerte. Tuvimos como esos cambios, pero en realidad creo que la pandemia ayudó un poco a potenciar el tema células madre a nivel mundial. Hay un 15% de las investigaciones con células madres fueron potenciadas para tratamientos, para patologías que se dan a partir de COVID. Entonces, eso hizo que las células madres fueran mucho mejor tratadas en el mundo y se está hablando mucho más de células madres. Con lo cual fue un impulso. Y el otro impulso que me parece que dio fue que las personas empezaron a pensar mucho más en prevención que antes. Y bueno, las células madres, la guardia de células madres es preventiva. Entonces creo que en ese sentido nos ayudó un montón. Por otro lado, nosotros también dijimos, tenemos una persona que está embarazada, que está en su casa, ¿cómo podemos acompañarla? Y ahí surgió un nuevo servicio. Nosotros hoy tenemos un servicio que se llama 5+ Mom, que lo que hacemos es el acompañamiento en todo el embarazo. Le acompañamos con talleres de RCP, talleres de primeros auxilios, talleres de lactancia. Es decir, damos un acompañamiento integral a esta clienta durante todos sus 9 meses. En el sentido de la expansión regional, ¿qué países son más proclives a aceptar este tipo, digamos, de servicios como lo que ustedes brindan? ¿Lo han investigado? Sí, no, todos los países tienen bancos de células madres y todos los países son igualmente proclives a guardar. Hay bancos en Uruguay, hay bancos en Chile, Colombia está muy fuerte, instaurado el tema, México mucho más fuerte todavía, Nicaragua tiene muchos bancos de células madres. Es decir, en toda la región se está haciendo este servicio. ¿Y ustedes qué miran? ¿Chile, Uruguay para el próximo pasito? No puedo decir, pero miramos un poquito más hacia el norte que hacia los costados. Más al norte, bien. Te llevo un poco a tu rol como presidenta de AGE. ¿Cómo ha sido el año para los emprendedores? El 2021, el 2020 complicado, el 2021 ¿cómo ha sido para el ecosistema emprendedor? Porque por ahí vemos que había dudas con hacia dónde dirigir los capitales. ¿Cuáles fueron las complicaciones para el ecosistema emprendedor en Córdoba puntualmente? En general ha sido un año desafiante, muy desafiante para los emprendedores. Todos hemos tenido que innovar, que replantearnos un montón de cosas. Todos hemos tenido que cambiar, readaptarnos. Lo que yo veo es que hay mucho emprendedurismo que está pensando en irse. Este es uno de los grandes desafíos de la asociación para este año. Yo creo que la asociación tiene que empezar a acompañar a los empresarios para que justamente no eso antes piensen en irse. no lo veías, hace 5 años a lo mejor.
No lo veía con la fuerza que lo veo hoy. Lamentablemente cada vez lo escucho más y pienso que es una lástima porque tenemos emprendedores espectaculares en Córdoba. Yo voy a la AGE y para mí es una gran fuente de inspiración. Yo los escucho y veo chicos de todas las edades, de 22 a 40 años, con unas ideas espectaculares, con muchas ganas, con mucha fuerza y que estén pensando en irse es una pena. Creo que uno de los desafíos para este año de la asociación, bueno, y es un desafío que tiene siempre, es acompañarlos de manera de potenciarlos, pero para que se queden. En AGE hay muchos jóvenes, pero que ya están entrando, son nuevas generaciones que están entrando de empresas históricas en Córdoba, pero también hay gente mucho más joven, ¿no? Que está como recién empezando. Ahí es donde vas a poner un poquito más el foco con esto que acabas de decir. Sí, exactamente. Sí. No, recién lo decías, bueno, muchos jóvenes que están por ahí pensando en alguna otra salida, digamos. ¿Qué ves que falta ahí o a dónde hay que apuntar? Apoyo gubernamental, más conexión, digamos, para incentivar a emprendedores. ¿A dónde está, digamos, por ahí la punta de trabajo que tienen ustedes para este 2022? En ese sentido. Creo que sí, que ayudaría mucho tener apoyo gubernamental. De todas maneras, yo empiezo a ver que gran parte del gobierno está empezando a mirar a los jóvenes empresarios y emprendedores y están empezando a acercarse a asociaciones como la nuestra para dar un apoyo o para por lo menos preguntar qué necesitamos. Así que en ese sentido lo veo que hay un futuro que puede estar bueno. O sea, son más positiva que negativa. Yo siempre. ¿Cuáles van a ser, Julia, los ejes de trabajo para este año, para el año que viene? ¿Dónde van a poner el foco? Aparte de este nuevo que es pensar una política para retener a los talentos. ¿Te referís a AGE? Sí, en AGE. Creo que el foco va a estar en continuar la expansión. AGE se está empezando a abrir. Es una asociación, como ustedes conocen, súper local, es de Córdoba. Nos estamos empezando a abrir con otros ejes de trabajo a otras asociaciones y a otros ejes. Estamos abriéndonos, por ejemplo, a Córdoba Joven Productiva, con quienes trabajamos con otras asociaciones jóvenes y estamos empezando a trazar los primeros ejes de trabajo en conjunto para generar políticas y para poder llevar nuestras inquietudes realmente a los lugares a donde hay que llevarlas. También estamos abriéndonos a otras asociaciones jóvenes de Argentina y a otras asociaciones jóvenes de otros países como Uruguay, Paraguay, etcétera. Así que creo que uno de los focos va a ser la vinculación, la innovación y la expansión. ¿Va a haber un AGE de pronto Río Cuarto, Villa María, San Francisco o ya lo hay? Ya hay algunos AGEs en esos lugares. Sin embargo, este AGE es solamente Córdoba. Bien. ¿Qué te preocupa como empresaria cuando ves la macro tan convulsionada? Hablábamos hace un rato con Simonela y un poco planteaba, ¿no?, los desafíos hacia adelante. Vos como empresaria joven, ¿dónde ves los principales desafíos? Sí, lo escuché, José. Qué tema, qué interesante arrancar así el año. Yo creo que el principal desafío va a estar en mi caso, enfocado en el crecimiento, en buscar cómo poder crecer con este panorama. Entonces, creo que tengo que empezar a trazar muy bien los planes a partir de ahora. El otro desafío va a ser la creación de empleo. Creo que las pymes tenemos que ser grandes creadoras de empleo. Y bueno, nosotros el año pasado crecimos en 23 personas en la empresa y yo quiero crecer más para este año, así que creo que con la macro va a ser un desafío seguir creciendo y no mantener la empresa pequeña. Bien. María Julia Matoni, muchísimas gracias por estar acá, estar en el piso de Redacción Abierta, por llegarte y contarnos un poco la perspectiva para este 2022, que esperamos sea buena. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, nos vamos, volvemos mañana como siempre. ¿Quedó algo en el tintero, muchachos? No. Estamos. Está todo dicho. Bueno, volvemos con panel mañana también a Redacción Abierta. Nosotros nos vemos con los muchachos el lunes que viene, con el diario del lunes, pero mañana, como todos los días, por Canal 10 a las 20, Redacción Abierta. Chau, gracias por estar ahí.